Una búsqueda express y muy light sobre el significado de la palabra desprecio indica que es algo netamente psicológico, donde se asocia una percepción, una interpretación de algo que incomoda, que genera una sensación de subversión, de falta de respeto o de reconocimiento. Esta emoción es similar al odio, pero con la diferencia de que la persona que desprecia a otra se asume como superior. Se cree que ésta está por encima del despreciado. Si se traspasa el término de los despreciados al argot popular mexicano, se encontrará que en el barrio, en las calles y en el lenguaje coloquial, un despreciado también es un ninguneado, alguien a quien se le hace el feo. A los despreciados es a los que coloquialmente se les hace el fuchi. Tal cual como el Tata Martino se las ha aplicado a varios futbolistas, aunque algunos lo tienen bien merecido. La selección nacional es una papa caliente. Sin indagar en la realidad, cualquiera que no la conozca dirá que pareciera que está poseída por alguna energía o por algún ente chocarrero que la ha tenido al borde del fracaso total. Muy cerca de quedar fuera de justas mundialistas, y en esta ocasión, Gerardo Martino se está quemando en esta silla de entrenador. Y mucho se ha hablado de él, sobre su falta de credibilidad, de sistema, sobre la sequía, de su ataque en el arco rival y sobre lo triste que juega su conjunto. Sin embargo, hay un tema que tiene una conexión directa con sus resultados mediocres y con la imagen tan desangelada de su equipo, independientemente de las peticiones de los patrocinadores y televisoras en su once titular. Luego de sus pésimos resultados en los juegos eliminatorios para Qatar 2022, sigue sin entenderse que exista una base de jugadores que no merecen estar en la selección. Y de la misma manera, tampoco es comprensible por qué algunos tipos, sin tanta proyección, sin tanto nombre y probablemente con un promotor que no esté bien apalancado en la selección, sean despreciados por su seleccionador nacional. Y justamente el 15 de febrero del 2022 se dio una noticia que se expandió por las redes sociales y que fue replicada por diversos medios de comunicación. Esta nota tenía como personaje central a Alan Mozo, quien según el francotirador está vetadísimo de la selección nacional. Que Mozo esté vetado o no es un tema mínimo en comparación con la cantidad de gente que es despreciada y desaprovechada por el argentino. Porque a decir verdad, su conjunto demostró que no tiene variantes, que le ganaron a Panamá porque México aporta muchísimo económicamente al Mundial y a todos les conviene mucho más que el Tri vaya a ese Mundial sobre el combinado panameño. Estate alerta porque en esta ocasión se analizará cómo la necedad del Tata se refleja en sus propuestas futbolísticas y llegan hasta el punto donde se aferra a un grupo de jugadores que no le dan resultados, que tienen a la selección en lo más oscuro de la mediocridad y por el otro lado existe otro grupo de ninguneados que no son llamados, ya sea por algún veto o porque no le llenan el ojo o simplemente porque no venden absolutamente nada. Es por eso que hoy te presento Los Despreciados, el grupúsculo de futbolistas mexicanos que no existen para el Tata Martino. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Un columnista de Record, conocido como el francotirador, aseguró que Alan Mozo es una víctima más de la necedad del Tata. Personaje que, una vez que cierra una puerta, es casi imposible que la vuelva a abrir. La pregunta es ¿por qué? Según este periodista, el carrilero de Pumas tuvo un encuentro muy delicado con el Jimmy Lozano en los Juegos Clasificatorios para Japón 2021. El problema estuvo en el nivel de comportamiento que Mozo mostró, pues independientemente de que sea un tipo que será recordado por situaciones nefastas como su actitud en una de las etapas más álgidas de la pandemia o porque en distintas ocasiones ha dejado a Pumas en inferioridad numérica, porque su carácter lo traiciona y se vuelve loco. El problema es que este morro la cajeteó. No es lo mismo ponerse de altanero con un árbitro, con un rival o con el personal técnico de los Pumas que con un seleccionador nacional, como lo fue el Jimmy Lozano hace algunos meses. Según el Radio Pasillo Pambolero, Mozo y Lozano protagonizaron un enfrentamiento que se puso picoso, calientito y que hasta hubo empujones. Lo anterior se dio en el momento en el que Jimmy dio a conocer la lista de jugadores que irían a disputar los Juegos Olímpicos en el Lejano Oriente. En esa lista, Mozo estuvo marginado y cuando se enteró de que lo habían bajado del barco, tuvo una mala reacción y se le fue con todo al Jimmy.
Se dice que esta situación llegó a oídos del Tata, quien optó por vetarlo del Tri. Otro vetado es el Chanflecito, que bien merecido se lo tiene, quien se ganó el desprecio del Tata cuando armó un brunch con muy buenas acompañantes en el campamento del Tri. El problema más grave en esta situación fue que al timonel argentino le pareció pocos huevos que el Chícharo no hubiera salido a reconocer su error, que dejó que todo el pedo cayera sobre una persona del staff. Y por esta falta, su carácter polémico, nefasto y problemático, el Tata decidió hacerlo a un lado. Otro tipo que también está vetado por el Tata es el bombardero Carlos Vela, quien a la postre hace algunos días salió a declarar que él ya jamás regresaría a la selección. La historia entre este delantero y el Tri da para una serie de Netflix con varias temporadas, porque en algún tiempo Vela se hizo del rogar, o al menos eso es lo que vendieron varios medios. Los técnicos lo buscaban y era un estira y afloja muy cansado, de hueva, y que al final de cuentas terminó por completo con el Tata. Se tiene que recordar que Vela sigue ardido por aquella situación en el 2010, donde él y Efraín Juárez fueron castigados por haber hecho un pachangón loco. Pero solamente hubo un par de sancionados y a Carlitos le molestó mucho esa situación. Lo que es muy importante en este asunto es que Ochoa y Guardado recomendaron a Osorio no llevarlo al Mundial del 2018 por su actitud problemática. Sin embargo, Martino ha sido claro en no convocar a alguien que no quiere estar presente en el combinado nacional. Otro jugador que ha sido marginado por el Tata es Carlos Salcedo, quien más allá de su nivel futbolístico y las actitudes que pueda tener en el campo o en el vestidor, sin duda alguna podría funcionar como una opción más. Sin embargo, este jugador cayó de la gracia del Tata en la final de la Copa de Oro, debido a que tuvo una fuerte discusión con Jorge Taylor, el auxiliar de Martino. Todo esto porque Salcedo se cambiaba lentamente cuando se requería su ingreso por la lesión de Héctor Moreno. Lo anterior explica la ausencia de este jugador en la última convocatoria del Tri. Finalmente, se tiene que hablar de Gerardo Arteaga. Este jugador la rompió con el Santos Laguna. Su papel fue tan destacado que llamó la atención de distintos equipos y terminó jugando en la Liga Belga. Este chavo goza de un gran nivel, sin embargo, se bajó de la convocatoria con la selección olímpica para compartir un tiempo con su familia, a la que no veía desde hace mucho rato. Esta situación no fue del agrado del Tata y lo ignoró, aunque pareciera que después limaron asperezas. Después de dar un breve repaso a la galería de jugadores que han sido anulados y que ya no tienen ninguna esperanza de regresar al Tri, se tiene que concluir que una vez que un jugador hace algo, incomoda, afecta o cae de la gracia de Martino, se puede olvidar de vestir los colores de la selección, mientras el Tata sigue al frente de este ínfimo changarro. Es probable que llame la atención el título de este capítulo, pero no es una situación de burla, tampoco se trata de llamar así, nada más porque sí, al grupo de jugadores que mantienen un nivel aceptable, que tienen condiciones para competir por un puesto en la selección y que seguramente harían mucho mejor papel que algunos cartuchos quemados. Para dar un contexto, porque quizá existan algunos que no recuerden de qué va esta fábula infantil, basta con resumir que un grupo de patitos hay uno que desentona, que no es igual al grupo y que incluso en algunas ediciones este patito feo es dibujado de color oscuro, con manchas o con algunas características físicas que lo hacen merecedor del desprecio de la parvada. El patito se va y en su camino encuentra un grupo de cisnes que lo reciben con mucho gusto, porque esa pequeña ave ninguneada por un grupo de patos comunes y corrientes no se daba cuenta que entre su grupo había un hermoso cisne. De igual manera, existe un grupo de jugadores a los que proponemos como patitos feos, que son despreciados por el Tata Martino, que bien podrían ser un oasis de energía, de dinámica, de buena actitud y de optimismo, que le podría dar una nueva fisonomía a la selección. La metáfora es planteada porque esta generación tan gris, tan parca, tan desangelada y sin un gramo de huevos, bien podría representar al grupo de personas que son las encargadas de decidir a quién se convoca y a quién no. Se habla de futbolistas que a simple vista resultan patitos feos, pero que en sus equipos brillan. Son factores, marcan la diferencia y sobre todo, que la afición se ha manifestado a través de las redes y los quiere ver en el combinado nacional. El primero del que se tiene que hablar, que es evidente que merece tener la titularidad de la selección, es un tipo que se parece al Víctor, un personaje que es chofer de microbús en un putiprograma de Televisca. Este arquero juega por los rumbos de la comarca lagunera y desde hace un par de temporadas la gente lo ha pedido a gritos en la selección.
Carlos Acevedo es un arquero joven, con grandes reflejos, que sabe achicar en los mano a mano, que le da seguridad al equipo en los tiros de esquina y balones aéreos en el centro del área chica. Este portero se ha robado los reflectores al detener goles que los cronistas ya estaban cantando, pero sus lances, atajadas, achiques y grandes paradas no le han llenado el ojo al Tata. Se rumora por ahí que tras los malos resultados que ha tenido en Santos en los últimos meses, Martino tiene la excusa perfecta para sentar a este gran jugador. Si lo anterior fuera cierto, alguien le debería de demostrar al seleccionador nacional las estadísticas de Ochoa en su paso por el fútbol europeo, y que en su regreso al nido tampoco ha dado los resultados que se esperaban de él. Ahora se pondrá en la mesa el papel que ha tenido un centrocampista que se ha convertido en uno de los contenciones más importantes en el fútbol mexicano, que en cada partido corren la milla, desarman jugadas, roban balones, reparten el queso con claridad, que tienen peso en el ataque, que se rompen la cara por su equipo y que también la afición mexicana se ha cuestionado por qué este par de jugadores, así es, escuchaste bien, las mismas características anteriormente planteadas se manejan para Bigón y para Eric Lira. Dos chavos que gracias al trabajo y a la buena dirección de Andrés Lilini se han ganado un lugar y están forjando una trayectoria muy importante en el fútbol mexicano. Su presencia en el Tri dotaría al equipo de dinamismo, de mayor recuperación y de una mejor circulación de la pelota. En un video del 2016, donde la Barra de León muestra cómo Aldo Rocha firma un mural con los aficionados que pintaron en su honor, este jugador manifiesta que él es un jugador de barrio y que este tipo de futbolistas se entregan más y tienen diferentes sentires. Y por lo mismo, este jugador siempre ha sido rentable para los clubes donde ha jugado, y nadie puede negar que su gran nivel fue factor para que el Atlas se hiciera del Grita México 2021. Rocha es un mediocampista muy completo, de esos tipos que ponen el overol para hacer la talacha, que muchas veces no se ve pero que en corto se lo cambia por un traje de director de orquesta. Además, este mediocampista tiene buenas asistencias y gol. Este jugador podría ser clave para combatir la sequía en el mediocampo que padece actualmente la selección. Ahora corresponde hablar de un genio, de un jugadorazo, de alguien que le cambiaría el semblante ofensivo al Tri. Se trata de un tipo que nadie, pero nadie, entiende por qué no ha sido titular en distintos procesos con la selección. Evidentemente, todos recordamos que cuando estaba en uno de sus mejores momentos y tenía garantizada su participación mundialista, Luis Montes se fue lesionado de forma artera en un partido amistoso ante Ecuador en Texas. Sin embargo, este jugador se recobró sin perder un ápice de su gran nivel. Su fútbol siempre se ha mantenido vigente. En su club es quizá el jugador que tiene más peso en la cancha y sus características son las que más le hacen falta al conjunto de Martino. El Chapito es un tipo que conecta a la defensa con la delantera en un par de toques. Es un tipo que sabe manejar, cambiar y darle al partido el ritmo que él quiere y que su equipo necesita. Es difícil que exista en este momento un jugador tan inteligente, desequilibrante, talentoso y con el ingenio de Luis Montes a pesar de su edad. Vale la pena señalar que este tipo sí fue convocado por Martino, sí lo llevó a distintos compromisos con el Tri, pero nunca se le dio la confianza y no tuvo ni siquiera una oportunidad real para hacerse del puesto. Se destaca que el Chapo renunció al combinado nacional luego de que en su última convocatoria no lo tomaran en cuenta ni para un partido de interescuadras. Lo anterior es una grave falta de respeto del Tata y de quienes deciden. Con ello, hizo evidente que desconoce por completo de la gente que tiene bajo su cargo. Finalmente, se hablará de un tipo que se está enfrentando a uno de los niveles futbolísticos más complejos, más rudos y donde militan medios ofensivos y delanteros del más alto nivel. Este chavito se ha ganado poco a poco la confianza de todo su cuerpo técnico y se ha ganado la titularidad con base en su consistencia, su perseverancia y carácter férreo para defender. Se habla de uno de los pilares de la selección olímpica de Japón y que fue un referente en la defensa del Jimmy Lozano. Johan Vázquez es un jugador con una gran lectura de campo, que se anticipa a sus rivales, que sabe meter muy bien el cuerpo para ganar la posesión, que sabe cuándo entrar fuerte, cuándo barrerse y cuándo cometer una falta técnica, porque mientras el Genoa confía en sus servicios para defender su lateral y para salir jugando, el Tata Martino lo tiene mordiendo la banca. La galería de los patitos feos que se han mostrado podría ser una solución, el nuevo combustible que tanto necesita el cuadro mexicano. Y no es descabellado pensar que si se incluye a la mitad de los jugadores nombrados, la realidad del Tri sería otra. El problema de estos jugadores está que en su gran mayoría estos no militan en el fútbol europeo.
Tampoco pertenecen a esos equipos que tienen mucho peso en la federación, y mucho menos. Son tipos aceptados por el grupito de estrellas que tienen voz, voto y mucho peso en las decisiones de Martino. Cualquier persona que haya jugado fútbol a nivel amateur sabe perfectamente que siempre existirán futbolistas que tienen el control de un equipo, que influyen en las decisiones de las personas que eligen el cuadro titular, y que todos los entrenadores, tanto los de fútbol llanero como el director técnico de la selección mexicana de fútbol, tienen un pequeño grupo de futbolistas que mantienen el control de su vestidor y que son su mano derecha en las relaciones con el resto del equipo y que tienen influencia en su entrenador. Lamentablemente, se ha filtrado algo que todo el mundo ha intuido. En ocasiones, hace falta tener carácter necesario para sentar o para dejar de convocar a una estrella que ya dio su mejor luz. Toda la afición se ha quejado en las redes sociales sobre lo lenta, lo poco dinámica y la falta de vida que tiene la selección. La razón es evidente. La media cancha necesita un recambio. La portería necesita un guardameta con los reflejos menos desgastados, que tenga dominio del juego aéreo, que no sea un tronco con las patas y que tenga muchos menos años que Paco Memo Ochoa. En esta parte del contenido se tiene que establecer que si Guardado, Ochoa, Héctor Moreno y el ex Federico Herrera siguen siendo jugadores titulares y la columna vertebral del tricolor, es porque ellos son los que tienen el bastón de mando. Son los asesores del técnico argentino, y bien se podría plantear que son los tipos que de alguna manera tienen secuestrada a la selección. Este grupo de capitanes pueden presumir su experiencia en el fútbol europeo, su disca contribución al fútbol mexicano, pero no hay forma en la que se pueda plantear que estos tipos son los mejores en su posición actualmente. La realidad es que sería muy fácil sustituirlos, porque ya no tienen la velocidad, la agilidad, la fortaleza y el nivel que los llevó y mantuvo en Europa. La verdad, estos jugadores son cartuchos más allá de lo quemado, son balas de salva, leña de pino chamuscada, jugadores en el ocaso de su carrera, y no es para menos, ya que Paco Memo tiene 36 años, Guardado 35, Moreno 34 y el Guapo Herrera es el más joven con 31 años de edad. Algo que le da fuerza a los anteriores planteamientos son las palabras del crack Antuna, nótese el sarcasmo, donde reconoció que más allá de haberle llenado el ojo al Tata, también se tuvo que ganar la confianza de algunas vacas sagradas del combinado nacional. Según el atacante del Cruz Azul, en la selección hay 3 personas que pesan más que cualquier otra persona, y estas son Ochoa, Guardado y Héctor Moreno. El relevo generacional debería de ser inminente porque urge, a tal grado de que un tipo que bien podría hacer el paro en la generación de juego, darle claridad al ataque y aportar con sus gambetas y desequilibrio como es Carlos Vela, salió a decir que él ya no está para la selección y que es momento de que el nuevo talento salga a demostrar para lo que está hecho. Con lo anterior, Vela le ha dado una tremenda cachetada a los jugadores que se están aferrando a conseguir su 5º mundial a como dé lugar, y al mismo tiempo le está lanzando un dardo con mucho veneno al Tata, porque el ídolo de Los Ángeles no está para nada equivocado. Si la selección se ve lenta, si su ataque carece de sorpresa y el equipo no tiene el nivel que la afición espera, es porque el 11 titular de Martino es un reflejo del nivel de sus jugadores, un auténtico asilo de ancianos. Después de su lamentable papel en las eliminatorias para obtener un boleto en Qatar, la selección mexicana salió con una imagen muy lastimada, muy golpeada, y donde no hay un resultado positivo por donde se le quiera buscar, porque en esta ocasión ni siquiera se pueden rescatar los 3 puntos obtenidos contra Panamá, ya que estos parecieran fueron un regalo de la CONCACAF. La prensa en general está de acuerdo a que la situación del técnico argentino es insostenible, que lo más probable es que si no se le ha corrido es por la cláusula de rescisión, y porque en el fondo, por más mediocre que sea el funcionamiento de su equipo, lo más probable es que entre el bajo nivel futbolístico de la zona y el peso que la Federación Mexicana de Fútbol tiene en CONCACAF y también los patrocinadores. Sean 3 factores para que México tenga amarrado su boleto al Mundial de Qatar. Este punto va con un apartado donde decimos que Martino es un técnico sumamente necio, y lo decimos por diferentes factores sin tomar en cuenta el que nada tiene que ver con él en sí, como el tema de los patrocinadores, del cual ya hemos hablado en anteriores videos.
La mayoría de la gente dice que se aferra a sus hombres clave, que los europeos ya están cansados y que estos jugadores que pertenecen a un determinado grupo de poder con muchos compromisos comerciales tienen que jugar en la selección, sí o sí. Sin embargo, si nos vamos al tema futbolístico, uno de los problemas más profundos del Tata es que le gusta jugar con un 4-3-3, que de entrada es un parado táctico muy vistoso, agresivo y que funcionaría muy bien con la gente adecuada. Pero una cosa es poner un esquema de juego y la otra es rellenarlo con el recurso humano, porque en el papel, jugar con 4 defensas, con 3 medios y con 3 delanteros es algo que se debería de aplaudir. Pero cuando 2 de esos 3 defensas ya traen un motor que necesita por lo menos medio ajuste, el sistema se cae, el rival se apodera del medio campo y pasa lo que se ha visto en los últimos meses con la selección mexicana. Dice Gandhi que es de sabios cambiar de opinión, y en este sentido el Tata no es nada sabio. Retractarse, corregir, replantear y aceptar que se ha equivocado no es algo que habite en su sistema operativo. Y algo que llama mucho la atención es lo que se planteó en una columna de Sergio Treviño que se hizo viral en redes sociales, que no hubo personas que pudieran debatir sus argumentos y ganarle el debate. Porque quizá tiene razón. Este periodista dio a entender que el Tata se equivoca en la elección de su cuadro inicial, que no corrige y que le da muy pocos minutos a los tipos que tienen verdadera hambre de demostrar su valía. Textualmente dijo: el problema es que el Tata no conoce al futbolista mexicano de a pie. Si me permiten la expresión, parece que tiene una selección molde. Hablamos de unos 10 jugadores, que no mueve de la titularidad y aunque estén en su peor momento, no los deja de llamar y peor aún, los mete a jugar. Cuando ya se dio cuenta que no funcionaron, pasaron 65 minutos. Entonces hace los cambios con jugadores que están rindiendo mejor y pidiendo a gritos su ingreso, con goles, asistencias, etc. Estas declaraciones fueron de un periodista, pero son palabras que están en la mente de mucha afición mexicana. De seguidores que tienen las ganas de ver a su selección mostrar otra faceta, una nueva, que sea agresiva, dinámica, con garra y que salga a morirse en la cancha. En este contenido se pusieron en la mesa nombres de personas que no son contempladas por el Tata, de otros que están vetados del Tri y de muchos otros que a pesar de que han sido convocados no son tomados en cuenta. Sin embargo, muchos de esos jugadores harían un mejor papel en lo individual y lograrían un mejor fútbol colectivo en esta selección nacional que, sin lugar a dudas, es una de las más grises y vetustas en toda su historia. No se debe de olvidar que el Tata sigue viviendo de su gran trabajo con la selección paraguaya, pero que ha sido un tipo que fracasó y que tuvo un paso muy gris por el Barcelona, que el albiceleste tuvo una realidad muy triste bajo su mandato tras perder 2 Copas América y que antes de llegar al banco de la selección mexicana tuvo un paso ganador por la MLS. Pero mucho ojo acá, porque Gerardo Martino es un técnico con ideas obsoletas, con más penas que alegrías y que en este momento tiene el tricolor casi clasificado pero sin muchas armas, para que de perdiz hagan un mundial un poco decente. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué necesita esta selección para que funcione como el público lo demanda? Y sobre todo, ¿qué jugadores de los de acá mencionados merecen una oportunidad en el cuadro titular del Tata Martino? Y por último, ¿qué jugadores faltaron, los cuales siguen vetados por el Tata? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.